Que si la metafísica y el sentido de las relaciones de pareja en la isla de las tentaciones. Que si los comportamientos gregarios y el panóptico de Foucault en Supervivientes. Que si la ontología en Sálvame. De un tiempo a esta parte hemos pasado de denostar lo que llamábamos telebasura a encumbrarla. Como poco hemos salido del armario y reconocido que cada jueves nos doblamos una buena hamburguesa frente al televisor viendo lo canalla que es Manuel o el nuevo giro de guión con el que sale Lola. Por no hablar de lo de Rocito. ¿Es telebasura o servicio público? ¿Hablar de telebasura es clasista y elitista o justo y necesario? Dentro, Gameplays. Buenas tardes, buena tarde y buonasera especialmente a Laura Ferranti, que es una profesora, Darío, que yo este salseo te lo tengo que contar, de español en Italia y le pone a sus alumnos italianos Gameplays para que aprendan españolo. Ciao bambini. Ciao, come stai? Bellissimi, troppo basci per te. Ay, mi santa, la cuca. La cuca caliente, troppo caliente. Bueno, Darío, ¿tú sabes de lo que vamos a hablar hoy? De telebasura, así a la tele, o sea, es una palabra compuesta, televisión. Tele y de basura, ¿no? Basura, correcto, recipiente donde... Del latín. Correcto. Entonces, yo quiero preguntarte algo, y esto es serio. ¿Tú reconoces públicamente, si es que acaso consumes algún tipo de programa de este catálogo? Tengo más referencias que cosas vistas, como en general en la vida, ¿no? Pero sí, o sea, igual que en literatura universal. Yo la probé, no leí, pero referencias tenía. ¿Es el chiringuito de jugones telebasura? Pero un poquito de Hugo Duro a la semana entra. Vale. Un poquito de Hugo Duro entra. Y como siempre, para contextualizar el tema de hoy, hemos preparado un videito al efecto. No te lo pierdas. La telebasura ha pasado de ser denostada por la mayoría de la población Te voy a matar en serio, porque voy a decir que... No, porque sé que te lo digo joven. a convertirse en un producto audiovisual de culto. No tiene fundamento muchas cosas, siempre peleando, pero te distrae. La intelectualización de contenidos banales de entretenimiento, la constante conversación que generan en redes y la pérdida de la vergüenza a la hora de reconocer que uno disfruta viendo estos programas ha creado la sensación de que en el mundo de la tele todo vale. La lengua, recortaría la lengua. No te lo permito, no te permito que tú me digas a mí razón porque eres una mierda. Pero ¿cómo hemos pasado de la ridiculización a la exaltación? Si antes se criticaba al que veía estos programas... Y vivimos inmersos en ese fenómeno muchas veces sin reflexionar sobre si lo que estamos viendo realmente nos gusta, nos interesa o no. ¿Ahora se critica al que se niega a verlos? ¿Qué te crees? ¿Te crees de verdad que estás por encima de mí porque no ves Gran Hermano? ¿Te crees más inteligente por pasarte el día viendo los documentales de la 2? ¿Es clasista criticar los contenidos que ofrece la telebasura? Lo que a lo mejor a mí me parece telebasura, a este de ahí le parece su programa favorito. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer? Pueden utilizarse para concienciar sobre problemas importantes o se banalizan y se tiñen de sensacionalismo para conseguir una mayor audiencia. ¿Es cierto que en la cárcel sufriste abusos sexuales continuos? Sí. ¿Qué dicen estos programas de nosotros como sociedad? Los modelos de conducta de la televisión no reflejan más que la realidad del país. A mí no me gustan, pero tampoco me gusta la realidad del país. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Nos representan... Se puede concluir que la relación de paternidad queda confirmada. O generan caricaturas diseñadas para el ridículo y la hipérbole. Muy fuerte cuando le da ese desmayo, ¿eh? 1, 2, 3, 4... ¡Qué movida! A ver, no me voy a enrollar porque tenemos una cantidad de invitados en la tarde de hoy que es que, claro, esto es un pandemonium, literal. A mi izquierda, Marina Merino. Ella es estudiante de Políticas y filósofa pues a tiempo parcial. Filosofía a tiempo parcial. Diva a tiempo completo, también tenemos que decir. Totalmente. ¿Cómo estás? Bien. Mi comunista favorita. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Sí. Comunismo libertad, que se dice aquí en Madrid, fíjate. Carlos Herrero, que no Herrera, psicólogo, más conocido en redes como @chenoaoficial. Correcto. Bien rápida estuviste ahí, ¿eh? Sí, en 2016, uno que tenía un poco de tiempo y dije a por ello, la oportunidad de negocio, Oye, mentalidad y de tiburón. has charlado mentalidad de tiburón original, ¿eh? ¿Has charlado alguna vez con Chenoa?
No, pero Carlos Latre me etiquetó a mí una vez en una foto de Chenoa, entonces yo guardo muy buen recuerdo de eso. Del momento Entonces, Carlos me gusta Latre. hablar de eso. Lo hablo todos los días, si puedo. No. Pues nos quedamos con ese recuerdo. Atención a los indivisibles Prieto Flores, Natalia Flores y Borja Prieto. Aunque los veáis separados, pues bueno, efectivamente, a veces se venden pues como, yo qué sé, como los Alpro Soja, de 2 en 2. Son publicistas y también autodenominados agitadores, cosa a la cual me gusta bastante. Natalia, ¿cómo estás, mi reina? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Qué ganas de veros y abrazar a todos en persona. Especial, ¿eh? Borja, ¿cómo estás, cariño? Tú me enseñas la pared de Selvática, no la colección de 8.000 vinilos. Claro. Hoy toca pared Selvática. Bien, estoy encantado de estar aquí porque me gusta mucho este tema. Especialmente, además vosotros que sois como los másters de ello. Por otra parte, también tenemos a Samantha Villar. Poca presentación hace falta, pero sí que es importante señalar. Periodista, escritora, presentadora, reina de nuestros corazones. Samantha, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por esa presentación, por Dios. Hacía años que no me lanzaban piropos así, me parece. ¿Te han parecido superficiales y vanos? Porque iban llenos de cariño y amor. En absoluto. Me parece que dar cariño y amor es algo fundamental en la vida, ¿no? Y a veces nos olvidamos y no le damos la importancia que merece. Eso es bonito. Yo sí, quiero que seas mi prima, Samantha. Jo. Pues ya está, adjudicado. Prima. Excelente, lo que quería. Elizabeth Duval, filósofa de nuestros corazones de referencia, en una habitación de hotel. No estamos en París, porque yo sé que tú estás pues por ahí de presentaciones libreras. En una habitación de hotel de Bilbao, ahora mismo, desde donde me dirijo a vosotros, con el móvil en plan precario, colocado aquí, con un fondo que no tiene ningún sentido, pero un placer estar aquí otra vez. Obrera con clase, como diría nuestra otra Samantha. También, bueno, pues recordamos, como siempre, Después de lo trans, que está recién publicado y se está moviendo. Y por último, no por ello menos importante, Anxo, que nos ha dicho que el fonema es como Shakira Anxo, o sea, no se me va a olvidar jamás. Couceiro, crítico de televisión y también periodista de corazón. Tengo ahí un pie en dos mundos. Madre mía, ¿eh? Son las dos profesiones más odiadas y más odiosas de España. ¿Piensas que sí? Sí, bueno, lo recibo todos los días, pero sí, ahí voy de cabeza. Bueno, ¿no te pones ningún seudónimo? No. En plan de Lady Marmalade. No, eso es como un tipo Clarín que se ponía. No, eso claro. me parece muy antiguo y obligo a la gente a que pase por lo de pronunciar la X de Shakirosa. Sí, exacto. Muy bien hecho. Quiero obligarles a... Bueno, este programa es un poco especial, hemos hecho varios bloques. En este primero vamos a tratar algo que está ocupando pues todas las pantallas, críticas, tabloides varios, y es lo de Rocito. Chan, chan, chan. Así que voy a lanzar esta primera pregunta. No sé si consideráis, los presentes por Zoom aquí en mesa, si el asunto Rocito es telebasura o trasciende por el tema del que se está hablando, que es la violencia machista. Que hable quien quiera. Ha sido un fenómeno. Yo estoy de acuerdo. Habéis sacado antes una declaración de Eva H. cuestionando la etiqueta de telebasura y yo estoy de acuerdo. Me parece que es un término que está tan cargado de negatividad, es tan peyorativo, que no nos es útil. Nos va a alejar de la gente que lo vea o que lo valore, etc. Entonces yo no lo llamaría así. Y es un producto que creo que audiovisualmente está muy bien trabajado. O sea, una entrevista que es una única entrevista que te vaya a durar 12 horas de programa, eso tiene un mérito audiovisual alucinante. Me parece que están muy bien montados. Me parece que no se esperaban el fenómeno social, como tantas otras veces pasa en televisión. Tú haces un programa que te parece que es útil, entretenido, interesante, comercial, lo que sea, lo haces. Y la verdad es que creo que se ha tratado con mucho cariño. Creo que a Rocío Carrasco se la está tratando con mucho cariño en ese programa y que además ha tenido esta repercusión. No nos olvidemos, no sé si ha sido un 60% de aumento de las llamadas al 016. 42 decían, sí, efectivamente. 42% de aumento. Me fijé en el otro porcentaje, en el 60. Vale, ok, 42 es brutal. Es una barbaridad, sí. Y es maravilloso, eso es maravilloso, ¿no? Porque al final, fíjate, se está creando un referente para muchas mujeres que necesitan ver que a alguien le ha pasado esto y que lo cuenta en público con esa profusión de detalles
necesitan esto para que ellas hagan, ostras, si a mí me está pasando algo parecido, tengo que actuar igual que actúa ella, ¿no? Denunciarlo, contarlo. Claro. Recordemos que el programa de Rocito lo que se está haciendo básicamente es emitir bueno, pues los malos tratos que ha recibido esta mujer, Rocío Carrasco, a lo largo de su relación con Antonio David. Por si acaso no lo estaba entendiendo alguien. David. ¿Creéis que...? Yo quería postillar una cosa a esto, ¿no? Y nuestra querida Isabel Díaz Ayuso, entre otras personas, en un momento dijo que llamar trabajo basura a algunos trabajos podría ser ofensivo para la gente que quisiera tener ese tipo de trabajos, ¿no? Que sería un poco también como decir que llamar comida basura al McDonald's o a Burger King o a Telepizza sería ofensivo para la gente que consume ese tipo de comida. Cuando yo creo que no es así, que la etiqueta de telebasura puede tener una utilidad para hablar de cierto tipo de televisión que produce como una espectacularización del sufrimiento, de relaciones privadas, interpersonales, ligadas con ese mundo de la prensa rosa, y que tiene una carga peyorativa, pero porque en su desarrollo histórico, sin tener en cuenta quiénes son quienes lo visionan, que también injustamente por su parte tienen otra carga peyorativa, también ha hecho ese tipo de espectacularización o salsarrosización de las realidades de la gente, ¿no? Con lo cual yo creo que ni tanto ni tan calvo. ¿Pero por qué eso es un problema? O sea, ¿por qué tenemos que llamar basura al hecho de exponer públicamente, con algarabía, si quieres, con espectáculo? ¿Por qué eso es una basura, no? Mientras, para mí, siempre y cuando esto se esté haciendo entre adultos, en plenas facultades, con consentimiento mutuo y no se esté perjudicando a nadie, no me parece porque esto es un escándalo o tiene que ser inmoral, ¿no? Diferente es cuando de repente se está perjudicando a terceros, hay niños de por medio, etcétera. Ahí, y de hecho hay un marco normativo que ya contempla estos casos y se puede aplicar porque puede ser incluso delictivo, ¿no? Pero llamar basura al hecho de que públicamente tú muestres tu sufrimiento, las vejaciones, o etcétera, etcétera, me parece que nos pone en un lugar de una soberbia que no la veo, no la entiendo. Pero no creo que sea exactamente eso, que sea basura el exponer públicamente las vejaciones o el sufrimiento, ¿no? Sino que tiene que ver con los modos y con la forma en la que lo consumimos de forma cotidiana y la forma en la que se consumen este tipo de contenidos, ¿no? Que no necesariamente en el caso de Rocío Carrasco, en el caso de las consecuencias que traiga el programa sobre Rocíito, sino simplemente de te pones la tele y te distraes contemplando miserias ajenas, que no creo necesariamente que sea el caso que estamos tratando aquí. Yo quería preguntar, perdona Samantha, volviendo al tema de Rocíito, que es lo que vamos a tratar en este primer bloque, quería preguntar aquí a la mesa si pensáis que puede caer en banalización o puede caer en algo frívolo, cuando por ejemplo el otro día pasó pues lo que estaba cantando antes Inés de esta cancioncita de Freddy Krueger de 1, 2... ¿Crees, por ejemplo, pregunto a ti, Anxo, ¿crees que se puede caer en eso o están cayendo en la frivolización? ¿O? Bueno, evidentemente se puede caer en eso y se está cayendo en eso. Si a mí, como espectador de este tipo de programas, ya no quiero entrar en lo de telebasura sí, telebasura no, porque me parece como un debate muy superado, ya casi de los años 90, pero como espectador de programas de corazón, de programas de salseo, de programas frívolos, reivindico un poco eso, reivindico la frivolidad y reivindico que podamos verlos pues sabiendo perfectamente que a lo mejor algunos tipos de contenidos no son como para sentirnos lo más orgullosos posibles de estar viéndolo en ese momento, pero que también todos necesitamos en nuestras 24 horas, nuestros momentos de descanso, nuestros momentos de celebración, etcétera. Como un placer. Exacto. Entonces, yo reconozco que como espectador, ese tipo de momentos, como el de esta señora Cristina Cárdenas, que se puso a hacer poco menos que una performance de Marina Abramovich con el tema de Antonio David, claro, es lo que te choca un poco. Y ahí conecto también lo que dijo Samantha, que dice, esto es un fenómeno, pero no es un fenómeno que no se esperaran, es un fenómeno que han trabajado, que han troceado en 12 capítulos, precisamente porque lo que querían era crear un evento. Claro. Mira, han hecho girar toda su parrilla alrededor de esto. Han hecho los programas en los que se emite los testimonios, se seleccionan una serie de invitados que son externos al mundo del corazón para hacer ver
que esto es algo más, es algo diferente, es algo más elegante, es algo que no tiene las mismas connotaciones de una Raquel Bollo contando unos malos tratos. Incluso el tratamiento visual de la simple entrevista como muy minimalista, muy... Esa elegancia de la que hablaba ella. Entonces creo que hay una especie de construcción un poco más artera por detrás, que también, sin que esto por supuesto ponga en duda ni el testimonio de ella, ni que hable, ni que cobre, que eso me parece todo estupendo. Pero hablo de la construcción del programa, sí que me parece problemática y puede dar pie después a banalizaciones o a momentos que son más, que nos ponen los pelos más de punta. Borja. Yo creo que la banalización está ahí y no va a desaparecer, porque justo ayer estábamos viendo la tele y cada 2 minutos estábamos impactados por un anuncio donde se verían pequeñas dosis de Rocito. Yo creo que hay una cosa que creo que sí va a cambiar, y creo que es un antes y un después que ha marcado, y que el éxito inesperado de este programa y de todo, que es precisamente el hecho de que todo esto, o sea, yo, por ejemplo, también como consumidor, he consumido telebasura toda mi vida. Yo soy de los antiguos yo soy mucho más viejo, soy de los antiguos que yo en su momento sacaba pecho y decía, yo no tengo ningún problema en reconocer que consumo telebasura, pero yo durante muchos años, probablemente 20 años, he estado oyendo una historia acerca de Rocito, de su pareja y demás, como la historia convencional, la historia retransmitida. Entonces creo que el hecho de que hayamos llegado a este punto, que nos hayamos quedado todos a cuadros escuchando el testimonio de esta chica y demás, va a cambiar muchas cosas, porque de alguna manera ha habido como una especie de mutismo por parte de la prensa del corazón y demás, de que esto, yo pienso que por narices algo se tenía que saber. Entonces hemos estado viviendo un circo que no sé si ahora, a partir de Rocito, este circo se va a permitir de la manera que se ha permitido. No sé si me... Yo quería preguntarle... Quería comentar, si me permitís, que sí que me parece importante que ocupemos estos espacios para hablar de estos temas. Me parece importante que utilicemos estos espacios, aunque tengan esta connotación de, me da igual, de televisión del espectáculo o telebasura o como la queramos llamar. El año pasado hubo este debate en Argentina porque un montón de feministas fueron a este tipo de programas para hablar de la ley de aborto en Argentina, que era una ley muy importante y era el espacio mainstream en el que había que estar. Entonces, sí que me parece que es muy, muy importante que se ocupe este espacio. Por supuesto que no podemos ser ingenuos, por supuesto que hay unos mecanismos de la tele que lo fagocitan todo y bueno, hay que estar preparados para esto, pero sí que creo que aunque corremos el riesgo de caer en una especie de especularización o de lo que sea del tema, sí que hay que estar ahí, hay que ocupar estos espacios y hay que hablar de estos temas, que incluso desde algunos programas más conservadores o más serios no se tratan. Entonces estoy muy, muy a favor de que se haya hecho este programa de Rocío y que que sigamos ocupando esos espacios. Y en este sentido, yo le quería preguntar a Marina, por ejemplo, ¿tú qué opinas de que haya entrado a comentar un poco todo esto Irene Montero, la ministra de Igualdad? Hombre, pues yo creo que al final, yo lo que iba a decir referente a lo que se ha hablado de la trash culture, y bueno, es que telebasura viene del propio término que estaba diciendo, trash culture, ¿no? Es un término que viene de los 80 y realmente, yo creo que, si queremos llamarlo telebasura, realmente es telebasura porque lo que se está enseñando, porque estamos renegando de una cosa que se enseña. Realmente lo que se está enseñando es una realidad machista, y si queremos entender que la realidad machista es una basura porque es una mierda y porque nos afecta a todos, pues vale, yo te compro y el término basura. Entonces, realmente yo creo que lo que se está dando a ver es una realidad y que no podemos negarla y no podemos evitarla, y que gente que pertenece a las instituciones, pues evidentemente tiene que reaccionar ante ellas. Quiero decir que no... simplemente me parece que está dando voz a una realidad que sí pasa en España. Y en el caso de, por ejemplo, Carlos, ¿qué ocurre cuando de lo que estamos hablando son hechos que constituyen delito? ¿Qué pasa con los juicios paralelos que se pueden hacer a nivel social? Pues yo quería comentar, antes de esto también que me preguntabas, quería hablar de que, bueno, estas son situaciones que son muy emocionales y muy pasionales, y que el propio formato de lo que es un programa televisivo como tal
permite como, pues eso, que al final la audiencia empatice más con ellos, porque bueno, estamos hablando todo el rato de violencia de género en noticias, en telediarios, que al final son como los medios que tienen mucho más rigor, pero siempre el tratamiento es como mucho más frío, ¿no? En plan, no deja de ser algo súper anónimo, una cifra más, un dato, ¿no? Entonces, el formato propio en este caso de Rocito, un Telebasura como tal, permite tener como esta conexión como mucho más emocional, que sí, que evidentemente llega a la frivolización y a la banalización, pues porque, bueno, no deja de ser espectáculo. Pero a mí me parece muy interesante que temas de este calibre puedan ser tratados en ámbitos más emocionales, por decirlo así. En cuanto a lo del que me preguntabas, los juicios morales, sociales, ¿no? Estamos hablando de que también esto nos lleva todo al discurso de la victimización, ¿no? De que la víctima al final tiene que demostrar como con muchísimos claro. Sí, en plan temas psicológicos, etcétera. Tiene que aportar tiene como con la carga de la prueba, aparte de lo que ha sufrido. Pruebas, mientras que el Antonio David, yo insisto, no conozco mucho el caso, pero me parece que ha tenido como muchísimas oportunidades para defenderse y nadie nunca le ha exigido nada, ¿no? Entonces, como que siempre la víctima, pues evidentemente tiene que tener la oportunidad de hablar. Juicios o sea, si esto entorpece la justicia o afecta más a la imagen que puede tener Antonio David, no lo sé. No, yo personalmente siempre voy a preferir que se dé un espacio a la víctima mucho más libre. Liz, tenías la mano levantada. Sí, yo en relación con esto apuntar una cosa, porque muy recientemente en el tema de los juicios paralelos, o como algunos han querido denominarlos, pareciera, cuando se habla de esto, como que la opinión pública ha empezado a existir hace muy poquito y que la gente es desde hace 10 años o 5 años, cuando empieza una presunta cultura de la cancelación, cuando de repente empieza a forjarse sus propias opiniones sobre hechos que están pasando por procesos judiciales, ¿no? Tanto en este caso como algunos dicen en el caso de Woody Allen, por ejemplo. Cuando la gente, moralmente, ha juzgado de toda la vida y ha juzgado a lo largo de todo el tiempo. Tú no puedes impedirle a la gente que tenga unas opiniones, que encima en la era de las redes sociales verbalice y exprese sus opiniones. Y lo que se ha intentado decir en muchas ocasiones, desde el bando de pero no podéis estar juzgando en el momento en el que hay un proceso judicial de por medio, básicamente es decir que la gente no debería opinar en redes sociales, o que no debería compartir sus opiniones, o que no debería compartir sus juicios, cuando en esas redes, por su libertad, están en su derecho de expresar cualquier tipo de condena moral o cualquier tipo de posicionamiento en relación con eso. No le van a guillotinar en la plaza pública, no van a hacer ningún tipo de asesinato contra esas personas, no va a haber unas represalias, sino que es una cosa tan sana y tan normal como es verbalizar la opinión que tienen. Bueno, pues con esto recogemos. No más guillotinas. No más guillotinas. No, por favor. Vamos a ver qué ha podido recopilar Maffer de todo esto en sus redes. Hola amigos, como habréis visto el programa de hoy va sobre un tema que a mí me gusta personalmente, la telebasura. Esto nos sugiere un interrogante, ¿no? ¿Por qué nos gustan tanto estos programas? ¿Por qué nos gusta ver a esa pareja romper en directo? En mi humilde opinión, es simplemente que hay veces que no te apetece pensar, no pasa nada. Hay veces que te apetece ponerte a leer La Metamorfosis de Kafka, y hay veces que simplemente pues, te apetece ver a esa persona comerse un bicho. Y aquí no hay ningún problema, no hay que sentirse mal por ello. El problema viene cuando se te acerca una persona que todavía huele un poco a cerrado, una persona que se cree más inteligente que tú, y te dice, oye, ¿por qué ves eso? Si es que es una tontería, no aprendes nada. Vamos a ver, lo primero, ¿quién te ha dicho a ti que esta noche de domingo yo pretendo aprender algo? Lo único que pretendo es pedirme un telepi y rascarme la barriga. A veces hay que permitirse ese tipo de licencias. Para saber un poco qué piensa el sector chavalada, hemos decidido preguntar una vez más a Instagram. Si me dejas, te lo explico. Tenemos un chico que nos dice, se habla, pero mucha gente se sube el ego diciendo que es una mierda. Yo a esa gente le recomiendo crecer. Otro chico nos dice, me tragué hasta el último minuto de Jersey Shore y no me arrepiento. Y una chica nos dice una cosa relativamente nueva, está más que aceptada. Lo raro es que casi somos los que no lo vemos. ¿No ves La Isla de las Tentaciones? Yo siempre lo había visto como que estaba estigmatizado quien lo hacía, pero sí que es verdad que ahora parece que está más aceptado y casi es raro ir a compartir ese cotilleo y que no estés enterado. Pues muy bien. Otro chico nos dice, mucha gente se cree la policía intelectual, pero a mí realmente me da igual porque a mí me gusta un buen salseo. Pues esto de la policía intelectual es algo que a mí de verdad que me parece estúpido, porque que tú veas X programa no te hace ni más inteligente ni menos inteligente, simplemente es eso, hay momentos en los que nos apetece pensar, hay momentos en los que no, y es completamente legítimo. Vamos a comentar una lista que hemos encontrado, los 31 mejores realities que nos ha dado nuestro
nuestro país. We Love Tamara, Nadie es perfecto, Las joyas de la corona. Oye, ¿por qué no conozco ninguna? Un preview para Corina, ¿ves? Ahí ya empezamos a hablar de materia que yo conozco. Gandía Shore, ¿cómo olvidarnos de Gandía Shore? Alaska y Mario, ¿quién quiere casarse con mi hijo? Yo no sé si esto todavía lo emiten, pero si no lo emiten, deberían. Como no me terminaba de convencer la otra lista, he preparado yo la mía propia. La Isla de las Tentaciones, temporada 2. Terrace House, un reality coreano. Terrace House, rarísimo, pero es muy gracioso. Too Hot to Handle es brutal. O sea, Acapulco Shore en el número 1. Jersey Shore, Snooki, Jay Wow, Mike, La Situación. Otro rollo. Pues volvemos al tema, al main theme que tú estás viendo aquí en el título de abajo, cariño. Sí. Arráncalo tú, Darío. Lo principal. Yo quería lanzarle la pregunta con la que vamos a abrir este segundo bloque a Samantha, que antes un poco ha intentado tirar por ahí y ahora quiero que ya te gustes y describas bien. ¿Crees que el término telebasura es elitista y clasista? Yo te digo elitista y clasista, estaría cayendo en el mismo error que aquellos que utilizan el término telebasura, ¿no? O sea, es que no me gusta juzgar a la gente, ¿no? Al final esto es muy sencillo. Nuestro cerebro funciona de una determinada manera, la neurociencia tiene demostradísimo que nos impactan determinados contenidos. Y la televisión lo que hace, se ha generado una industria del provecho sobre estos impulsos que tenemos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces un documental conforme la forma normativa del documental clásico, sin aspavientos, sin impactos, sin músicas que intencionen, etcétera, etcétera, entonces está bien. Estamos dentro de la normatividad y entonces es un tratamiento serio de la información. Pero si tú eres consciente de que hay contenidos y formas que nos enganchan y los juegas, entonces está mal, porque te estás dejándote llevar por las bajas pasiones del ser humano, ¿no? Más que elitista me parece un error. A mí me parece un error. O sea, seamos conscientes de lo que somos, aceptemos que nos gusta, que nos engancha, que nos atrae, y eso no quita que tú además tengas un criterio intelectual y que entiendas que eso te está arrastrando y que lo estás jugando y que lo estás disfrutando y que luego habrá otros momentos para otros tonos y otras cosas, ¿no? Entonces, telebasura, tele... Marina, ¿tú estás de acuerdo con esto? A ver, yo es que, o sea, yo evidentemente pienso igual que ella. Lo que pasa es que creo que de todas maneras... O sea, tenemos que tener presente que aunque nosotros pensemos así, y yo reconozco públicamente que veo telebasura o como se lo quieran llamar, yo, o sea, si quieres seguir llamándolo telebasura me da igual, o llamarlo tele... Eso, o sea, pero yo creo que sí que hay que reconocer que evidentemente hay una estructura, o sea, hay toda una estructura detrás de gente que sigue renegando de ello y sigue atacándolo y sigue desde un elitismo mirándolo como... algo que está mal, ¿no? Y eso es una actitud clasista, es una actitud elitista. Es decir, Samantha, que yo no estoy en contra de lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo con lo que dices y lo comparto, pero creo que tampoco es plan de negar que sí que siga existiendo un clasismo y un rechazo a toda la gente que ve esto. Y eso es precisamente porque desde el siglo XX había una diferenciación entre una alta cultura y una baja cultura, ¿no? Y la baja cultura únicamente es lo que la clase obrera puede permitirse después de llevar 8 horas trabajando, sentarse en el sofá y ver algo que le sea bastante superficial en vez de, pues yo qué sé, leerse la fenomenología del espíritu, ¿no? Pero que quiere decir que sí que hay cierto clasismo en decir, no, tú ves Las Islas de Tentaciones, es una puta mierda de programa porque no tiene ningún tipo de reflexión intelectual. Ay, no, perdona, yo estaba mientras escuchando a Wagner, ¿no? Entonces, pues quiere decir que sí que es clasista, que evidentemente tendremos que terminar con ello, sí, pero no se acaba por ello de forma espontánea, sino que ahí tiene que haber una transformación de la sociedad como para, primero, visibilizar que esto es una actividad igual de digna que leer, yo qué sé, cualquier otro libro más intelectual o cualquier otra cosa con más profundidad, pero también decir que aunque eso sea igual de digno, tenemos que acercar que las clases más bajas con un capital cultural más bajo sean capaces de adquirir y ver más allá de estos programas, sino que puedan dedicar una vida más intelectual. No todas, o sea, no, es una opción, pero que tengan la opción siquiera, porque no tienen ni siquiera la opción, porque no tienen la base material. Natalia, ¿qué valores transmiten, por ejemplo, programas como Gandía Shore o La Isla de las Tentaciones? Natalia, tía, esa cara no... ¡Ey, desmutéate! Pero, a ver, yo creo que a mí lo que me resulta interesante o divertido de estos programas es que hablan de las pasiones del ser humano de toda la vida. Hablan del amor, de la traición, de los celos.
de valores, pues lo mismo que hablan los programas políticos o de la noche de debates, o sea, al final es un poco el vestido que le ponemos. Lo que pasa es que yo creo que en esta época donde las fake news abundan, un programa como La Isla de las Tentaciones, para mí como espectadora, es casi, te diría, un lugar seguro, porque yo lo veo, sé que hay unas personas adultas que han firmado unos contratos, un pacto, se han puesto de acuerdo, más o menos saben a lo que van. Nosotros vemos ahí cómo se pelean, cómo tal, hay celos, hay envidias, tal, no sé cuánto, y chimpún, o sea, ahí se terminó todo. Me preocupa más cuando veo un programa de noticias donde se pone en duda el tema de las vacunas. Anxo, por ejemplo, nos estamos yendo como a una línea muy concreta de programas, pero ¿tú crees que, por ejemplo, también estaría dentro de esta categoría de televisión que estamos hablando, pues la entrevista a Miguel Bosé de Jordi Évole, o yo qué sé, pues Ana Rosa y el tratamiento al niño Gabriel, el chiringuito de jugones? Es que es el problema que pasa con la telebasura y cuando intentas definir la telebasura, que poco a poco vas añadiendo, ampliando más el área y acaba siendo infinita. Por ejemplo, en el caso del chiringuito, en el caso de La Sexta Noche u otros programas de política, no han heredado, es que han plagiado directamente todos los materiales estéticos, las líneas narrativas, los códigos con los que ha jugado Sálvame, con los que ha jugado el universo Mediaset en los últimos años. Y es transparente. En el caso del chiringuito, más todavía, y más programas de los que ahora seguramente me olvido. Antes de que se empezara a hablar tanto de la prensa rosa en una espectacularización televisiva, el sensacionalismo y la carnaza, los sucesos, lo que decías del niño Gabriel o de Diana Quer, o todos los asesinatos y desapariciones que se suelen seguir en los programas matinales, los matinales como que parece que les gusta más, viene de antes. Nieves Herrero, Las Niñas de Alcácer, o sea, es una conversación infinita que al final, por eso estoy tan en contra de hablar de telebasura, aunque todos mantengamos esa especie de línea mental según la cual telebasura son programas del corazón o realities que alimentan los programas del corazón. Que no es, claro, lo otro, bueno, sabemos que es una basura, pero no es telebasura, es como un poco ridículo. Cachitos entonces, no es telebasura. Claro, entonces al final es eso, se salvan cachitos y jarra y sedal. Borja, por ejemplo, porque, o sea, ¿crees que nos gusta ver las miserias y la sordidez ajena y esto nos ayuda un poquito a evadirnos de nuestra propia vida? ¿O por qué nos está gustando este consumo? Por supuesto, o sea, yo como espectador histórico de todo este tipo de espectáculos, algunos grotescos, como decíamos antes, a mí, os digo una cosa y vais a creer que soy tonto, pero a mí me sirven como para entrar como una especie como de éxtasis catódico, de en paz, relajarme, y yo para mí, o sea, después de una semana dura, lo mejor para mí, ahora estoy con una especie de ansiedad porque se ha terminado La Isla de las Tentaciones, es empeñarme al televisor y no tener que pensar nada y simplemente estar ahí como si estuviera en un circo romano. Muchas veces yo lo comparo, ¿no? Es como, bueno, esta gente está ahí, sabe a lo que va, de hecho hay un circuito, o sea, esto es un submundo de ya casi como de personajes, de gente, ¿no?, que va a estos programas, que luego hay un circuito gigantesco en el que acaban haciendo tours por televisiones y el que no tiene tanta suerte acaba haciendo algún plató y el que no tiene tanta suerte acaba haciendo giras por discotecas de la España profunda. Entonces es un juego que nosotros como espectadores, o sea, la única opción para verlos es eso, verlos como con esa calma y con ese un poco sentido del humor y con una, o sea, afrontándolos de lo que son, verdaderos espectáculos. Y luego habéis dicho otra cosa muy interesante, que es todo el tema de los subproductos tipo chiringuitos. Estoy súper de acuerdo también. Chiringuitos viene de la fuente de Tómbola, o sea, todo empezó en Tómbola. Yo recuerdo cuando era muy, muy joven, yo me sentaba delante del televisor y decidía no salir de marcha para enfrentarme a eso porque me parecía un espectáculo. Entonces, todo eso viene de ahí, es como una especie de inspiración y bueno, no me parece mal. Natalia a veces se mete conmigo porque me enfrento al chiringuito jugones y me dice... Pero es que el chiringuito es mucho, o sea, es que ese momento de paz familiar con el chiringuito de fondo es como, mira,
Por Dios. Pero está copiado milimétricamente de todo. O sea, tiene como los villanos, los héroes, o sea, es como todo. Y para mí eso es la televisión. Y para mí mucha eso es testosterona, Borja, también. Ahí como testosterona todo el tiempo. Lo mismo que la Isla de las Tentaciones. Quiero decir que es como... eso es el verdadero éxtasis católico y eso es un poco por lo que yo estoy en contra de que se le llame... telebasura, este tipo de productos, que es verdad lo que habéis dicho antes, que yo creo que históricamente sí que había esta distinción, ¿no? Que tú veías telebasura y eras algo así como que tenías problemas como mentales que no ibas a resolver nunca. Y ahora de alguna manera se ha hecho mainstream y todo el mundo ya es como que bueno, que está bien y está aceptado y de hecho hay mucha conversación alrededor y la verdad es que muy divertida. Borja, me ha encantado tu metáfora del pantocrátor, o sea, y dentro del pantocrátor metido Jorge Javier, ¿sabes? La mandorla dorada con Jorge Javier y Carlota Corredera, impresionante. Que, Elizabeth, no me menciones a Hegel, que me da un amarillo. Voy a enumérame, currículum. ¿Qué has visto de telebasura o qué estás viendo actualmente? Confiesa. Bueno, lo voy a hacer como uno de estos slalom en los que hablo como de 4 temas o cosas que he apuntado y respondo también a tu pregunta, ¿no? Para responder muy rápidamente, me vi un capítulo desde Francia de la Isla de las Tentaciones, pero me pareció que duraba tanto que acababas cansado de una manera imaginable. O sea, no puedes soportarlo por la duración, pero por el programa en sí podría haber sido adelante, ¿no? Varias cosas. Hay un meme muy divertido que decía que Gameplays era el chiringuito de jugones para gente que no tiene cálculos renales. Y yo creo que entre La Sexta Noche o el resto de programas de telebasura no hay una diferencia cualitativa de calidad del contenido, ¿no? Yo, si estamos por pronunciarnos, yo me pronunciaría directamente en contra de todo. Pero cuando hablamos de este componente clasista, cuando hablamos del clasismo, al criticar a la gente que ve telebasura, yo creo que se critica a la gente es como una cosa más de la cotidianidad, lo critica a la gente del día a día sin tener como una teorización detrás, un análisis sobre ello. Pero cuando yo critico desde aquí lo que es la telebasura, en todo caso critico contenidos y quien lo produce, no critico consumidores, ¿no? O no tengo ninguna especie, ningún tipo de juicio moral hacia la gente que lo consume, puede llegar a consumirlo en momentos dados. Y luego hay una cosa que me pareció muy interesante, que es un argumento que me parece que puede tener un reverso intencionado un poco tenebroso o perverso, ¿no? Que es el de hablar de las reacciones psicológicas con los neurotransmisores ante cierto tipo de contenidos cuando funcionan mejor, ¿no? Porque ese mismo argumento para hablar de ciertas estructuras narrativas es lo mismo que sucede, por ejemplo, con Instagram o con Twitter, donde se ha amaestrado perfectamente cierto tipo de dinámicas, el que recibas notificaciones o que te recuerden constantemente quién está dando like a sus posts, quién está haciendo esto, quién está haciendo lo otro, para que estés todo el rato enganchado. Y eso como provoca genuinas adicciones y genuinas dependencias también del estado emocional de una persona con cierto tipo de contenidos o con ciertas estructuras narrativas. ¿Qué sucede también? Esto existió desde siempre, incluso como en la novela clásica que hoy leemos como novela francesa del siglo XIX, que nos parece encantadora, pues igual en muchos casos los escribían como cosas seriales, cada semanita, con un gancho al final y estructuras de pero se va a liar con este, ¿qué va a suceder? Para que la gente se enganchara. Lo que pasa es lo que sucede, por lo que creo que ahora es un salto cualitativo, es que debido a estudios, a una capacidad mayor de crear contenido, como de una calidad en tanto a ese éxtasis audiovisual mucho mayor, creo que lo que se está desatando en las cabezas de la gente cuando lo ve es mucho más bestia, es mucho más bruto, y creo que también puede ser en el sentido de adicción e incluso alienación bastante más perjudicial. Y es por eso por lo que creo que hay que criticar ese contenido y a quien lo produce y cómo se da ese contenido en la actualidad y qué tipo de contenido recibimos para que tengamos que llegar a casa, tengamos que ponernos una serie de Netflix o un programa para quedarnos atolondrados y viéndolo delante y sin recibir ningún tipo de nutrición para nuestra existencia, pero nunca, en ningún caso, me atrevería a criticar a quien lo consume, porque quien lo consume en todo caso es una víctima. Claro. No es un verdugo. Es que Samantha, antes de que te marches, es lo que te iba a pedir. Tu última intervención, y además te iba a hacer una pregunta que a ver si me la puedes enganchar con la opinión que tengas de réplica de Liz. Y es lo siguiente. ¿Crees que para que la gente entienda un mensaje se tiene que formular en estas claves de mainstream? Dos cosas, entonces. Yo creo que esto que destacaba Liz, estoy de acuerdo con Liz, lo que pasa es que creo que se cura con educación, simplemente. Cuando tú sabes que hay determinadas maneras de actuar que a ti te provocan engagement,
y que te van a atraer más porque nuestro cerebro está formado de esta manera, inmediatamente quedan desactivadas y a partir de ahí el juego ya es justo, ¿no? Entonces yo ahí ya me puedo dejar llevar y ya puedo decir, ok, sí, cuando lo veo en color el móvil es más atractivo que cuando está en blanco y negro. Cuando me hacen un chan chan en Sálvame me está llamando la atención con el propio ruido y por eso me quedo aquí atenta a ver qué me cuentan. Cuando me lo montan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, simplemente con conocer estos mecanismos, yo soy mucho más partidaria de hacer esta pedagogía, de que se conozcan, que no de denostarlos o incluso, como he oído históricamente, que clamar que se llegan a prohibir, ¿no? Porque sean manipulativos, etcétera. No, aprendamos que esto funciona así y ya está, ¿no? Y la otra cosa que me preguntabas, ¿cuál era? Lo mainstream, simplemente que para que una mayoría entienda un mensaje... Estoy totalmente a favor, no de que se haga de la manera que se están haciendo los programas del corazón, etcétera, sino de que se haga de la manera más atractiva para la gente. Estoy totalmente de acuerdo. De la misma manera que los métodos de enseñanza actuales, esto de que la letra con sangre entra, o sea, por supuesto es un desastre y está ya completamente superado y se ha demostrado científicamente que la mejor manera de aprender es jugar. Con los adultos pasa exactamente lo mismo. La mejor manera de hacerle llegar un mensaje al espectador es con un contenido atractivo, con un contenido que te requiera menos esfuerzo. Yo creo que los profesionales de la televisión no nos podemos exigir solamente ser rigurosos periodísticamente. Creo que nos tenemos que exigir que sea muy atractivo el producto por el tipo de vida que llevamos. Lo siento, yo estoy totalmente a favor de que la televisión hagas, oh, qué fácil es ver esto. Marina, ¿qué querías contestar respecto a la educación? Es que sobre todo el tema de la educación... Voy. Adiós. Sí. Samantha, gracias, un besito Samantha. grande. Hasta luego, muchas gracias. reina. Adiós. Pues la voy a responder a ella, pero voy a responder a toda la mesa también. Quiero decir, o sea, yo quiero decir que la educación, sí, bueno, que será importante, pero seguir también con la cuestión que estaba comentando Liz, yo creo que es que no es... O sea, si tú intentas poner el foco en la educación o cómo puede cambiar esto, la perspectiva de las personas, pero si no tienes una base material que cambie todo lo demás, la educación no es suficiente. Y se ha hablado de éxtasis, se ha hablado de... He escuchado la palabra alienación por ahí, pero es que... Y Liz estaba también hablando de que se critica el contenido, ¿no? Y que no se critica a las personas que lo ven. Vamos a poner la palabra ya, esto es ideología, y este es el nombre que se le tiene que poner. Entonces, es que estamos en complot las dos. No, o sea, quiero decir... o sea, esto es o sea, al final, lo que tú estás... Cuando estaba hablando de llegar reventado a casa, te pones lo primero que ves, ¿no? Y ves cierto mensaje, y este mensaje, da igual que sea formulado en la Isla de Tentaciones como si es el debate Biden con no sé quién, da igual, porque todo es la misma representación o la misma, el mismo reflejo de una estructura que tiene un determinado discurso y un determinado mensaje, y sirve para... y entonces el hecho de que tú veas en la Isla de Tentaciones una serie de dinámicas y tú te sientas identificado, bueno, sí, puedes aprender de ellas, puedes hacer un ejercicio no psicológico de aprender, ¿no?, de ellas, pero también tú estás durante todo ese tiempo tragando y tragando un montón de mensajes y normalizando y aceptando patrones, conductas, entonces... que esto, esto tiene como un doble filo. Primero, que ver este tipo de cosas es un paliativo para intentar pasar mi vida de la forma más tranquila y más sin pensar en lo que yo... O sea, realmente no es algo de toma de conciencia. Esto no hace que la gente se levante en armas y diga, esta es mi situación y estoy hasta la polla, ¿no? Es de, me calmo, me tranquilizo, pero... ¿Es necesaria? Sí, es digna, sí, pero que no tampoco lo pongamos como que es algo súper... O sea, que no... O sea, sí, podemos hacer y ya cierro, un ejercicio de reflexión, pero no va a hacer tomar conciencia a nadie, y la educación de decir, bueno, ya sé que voy a reaccionar de esta manera, así que ya no reacciono. No, si recibes un bombardeo constante de un montón de mensajes, salir de ello no es tan fácil. Y cuando tienes una superestructura que te engancha a ello, tampoco es fácil. Espera un momentito, Natalia, cariño, que vamos a poner aquí un vídeo de Grey Trash que lleva lleva la palabra trash en el nombre, y vamos a seguir con ello. Mira, a ver. No es que sea mi hojita derecho, es que se puede decir como casi que le he criado yo. ¿Le quieres mucho? Vamos, tiene su madre, como natural. Pero como su madre se iba a trabajar, pues claro, yo mucho estaba con él. Pues Emilia, quiero que escuches esta voz. Hola, creo que había una pequeña confusión. Yo llamé al programa para darle una sorpresa a mi abuela, pero es que resulta que esa mujer que hay sentada no es mi abuela. Usted no es mi abuela, usted es una impostora. Hablé con una persona de producción que se llama Iván y le di los datos, le di el teléfono, la calle para que fuera a buscarla, pero es que no es mi abuela esa mujer. ¿Has reconocido la voz? Sí.
¿Quién es? Ismael. Dice que no puede imaginar la vida sin ti. Oiga, mira, yo no he dicho eso. Oye, ¿van a traer algo de picar o...? Me cuidaba tanto, yo llegaba de trabajar, tenía mi cena preparada en la mesa, tenía todo preparado, mi ropa planchada, Así está la cosa. Un momento, chan. Un momento, me están comunicando desde Pinganillo, compañero Belén Esteban, que tenemos una invitada estelar. Por favor, está entre bastidores. Sí, ¿es correcto? Sí. Samantha Hudson, pero por favor, ¿qué te trae hoy por aquí, Samantha? Me estoy viendo en Metacine, estoy viendo la pantalla dentro de una pantalla. ¿Estás rompiendo la cuarta pared? Sí, espero que no haga mucho frío entonces. A ver si no va a entrar la fresca. ¿Qué tal, cariño? Oye, ¿has visto? Se va una Samantha y entra la otra. ¿Has visto? Me encanta que hayáis coincidido en nombre, ¿no? Porque tampoco es que sea Cristina, no sé cómo decirte. Oye, ¿qué te trae por aquí hoy? ¿No será una exclusiva o no exclusiva, porque ya se ha dicho que es tu próxima participación en MasterChef Celebrity? Pues sí, la verdad. Es que estoy meadísima. Madre mía, llevo todos estos días viendo vídeos de MasterChef. Yo no doy crédito. Yo dije que sí, me cogieron en el casting y ahora estoy aquí dentro y yo no sé qué voy a hacer. Me voy a mear encima en cada toma. Samantha, punto fuerte y punto flojo. O sea, la casquería, por ejemplo, ¿la dominas bien? ¿En qué te pueden pillar? No, yo creo que me va a dar mucho asco todo, ¿sabes? Porque yo estoy acostumbrada a hacerme una sopita fría cruda y vegana, entonces, claro, de repente me van a poner a depilar una lamprea y me voy a cagar en mi madre. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que me voy a apañar muy bien. Juez o jueza favorite. Madre mía, yo creo que Samantha. Porque es mi tocaya. Ah, porque es tu tocaya, total. Y bueno, y las chicas tenemos que hacer piña. Oye, ¿tienes plato estrella preparado, Samantha? Un león come gamba, una perdiz viva, unos crudités del Mercadona que te saques debajo de la falda. Mira, mi plato estrella va a ser una bandeja llena de vómito, de los nervios que me van a dar estar ahí, porque yo, madre mía, no puedo con la presión. Nada, yo creo que va a salir todo fenomenal, así que espero que todas las pruebas sean con calabaza, que es lo único con lo que me apaño. Oye, Samantha, pues ha sido un placer tenerte aquí en en este break que nos acabas de hacer, en este sainete televisivo que estamos viviendo. Para nada telebasura, Gameplays, te lo tengo que decir, ¿eh? Un besito, reina, que estés muy bien. Hasta luego. Adiós, cariño. Un bus. Venga, coge el bus, que no lo pierdas. Bueno, vamos a retomar este momento de debate ya como más enfocado hacia la intelectualización, la romantización y el plebeyismo de la mal llamada para algunos telebasura. Yo quería preguntaros, Natalia, te tenía que recuperar a ti, yo lo sé. ¿Por qué, por ejemplo, tanta peña ha salido del armario en lo que a consumir este tipo de televisión se refiere? Bueno, creo que este tipo de televisión, como se ha mencionado antes, cada vez se hace mejor. O sea, vemos unos realities espectaculares, como comentaba antes Borja, con unos guiones, un casting increíble, y a la vez los programas más de noticias o de debates se han ido más hacia la espectacularización. Entonces hay como un poco mezcla de qué es qué. Pero también los espectadores no somos tontos, o sea, podemos compatibilizar las dos cosas. Podemos estar mirando La Isla de las Tentaciones y luego ponernos el debate de la sexta noche y luego saltar a Sálvame y luego ver la entrevista a Miguel Bosé y entender qué es cada cosa. En todo caso, todo está atravesado por la ideología. Entonces, el peligro de los mensajes que se estaba hablando antes o de la normalización de determinados temas
lo atraviesa todo. Eso tenemos que ser conscientes. Evidentemente, cuando miramos un programa, tanto sea un reality como un programa de noticias, nos están bajando ahí una agenda y unos mensajes que tenemos que, bueno, pues intentar manejar o decodificar o acomodar. Pero evidentemente el capitalismo y la ideología atraviesa todo, y hay unos mensajes que son más peligrosos incluso en determinados ámbitos considerados serios. No sé, lo que decía antes, ¿no? Pues yo qué sé, que se ponga en cuestionamiento el tema de las vacunas, o que se hable pues de los inmigrantes con un tono despectivo, o no sé, o como si fuesen delincuentes. O sea, hay determinados temas que son mucho más peligrosos que se traten ahí que en un programa de El Corazón, que estemos viendo no sé, una pelea o de amor o de celos o de lo que sea entre unas personas que han ido a participar en un reality y, bueno, pues eso, tipo la Isla de las Tentaciones. Total. Eso quería comentar. Ostras, Natalia, referenta, ¿eh? Yo de mayor quiero ser como tú, ni una traba has tenido ahí, ¿eh? Ni una zancadilla te han pegado en las palabras. Quería preguntarte, Anso, ¿crees que la telebasura puede estar sufriendo o viviendo, mejor dicho, socialmente una metamorfosis como pudo vivirla el reggaetón, en el que hubo un momento que no molaba, pero ahora mola muchísimo? Bueno, todo el mundo nos encanta. Yo creo que totalmente, y una de las razones podría ser que estemos haciendo esta tertulia ahora, ¿no? A veces tengo un poco de miedo, también conectándolo con lo que decía ella antes, de que para huir de ese clasismo al que todos los que somos consumidores de este tipo de productos nos hemos enfrentado alguna vez, de tu padre diciéndote pero que no veas esa mierda, mejor vete a una biblioteca, y ese tipo de frases como de taberna, un poco, ¿no?, sobadillas y tal. Para huir de ese clasismo, como que a veces podemos sucumbir a la tentación de crear un clasismo paralelo según el cual intentamos intelectualizar este tipo de contenidos un poquito pasándonos de rosca. Y a mí me gusta y defiendo el seguir no solo viendo estos programas, sino también escribiendo sobre ellos, es decir, trabajando de alguna manera como un actor que soy copartícipe de ellos. Pero no quiero irme a dormir tranquilo tampoco. O sea, yo quiero seguir sabiendo que, bueno, pues hay una parte turbia, una parte oscura en esto, y no me parece del todo mal. Quiero vivir con esa contradicción. Y hay algo también que, por ejemplo, no querría caer, aun entendiendo perfectamente tanto lo que dijo Borja como lo que dijo Natalia. Por ejemplo, cuando ellos hablan de, bueno, al fin y al cabo, estos programas, La Isla de las Tentaciones, etcétera, son unos adultos, están firmando un contrato. Hay algunos argumentos que, salvando las distancias, muchas veces acaban recordándote a otros debates que se pueden tener, por ejemplo, sobre la pornografía o sobre otro tipo de temas en los que atraviesa efectivamente el capitalismo, como decía Natalia. Es que es la mercantilización del ser humano. Entonces, yo quiero tener como una cierta reserva en esto. Es decir, me sumo a la fiesta, hago los memes que se puedan hacer, hago todos los chistes, me apropio de los referentes, intento identificar también cuando salen fenómenos que son contraculturales y que en los propios programas no se espera que salgan así, como pudo ser en su caso La Veneno, como pudo ser en su caso Carmen de Mairena, como pudieron ser un montón de personas que a lo mejor fueron tratadas como freaks de circo, pero que otro tipo de personas que podíamos conectarlas con otros referentes, con pelis de John Waters, con... entiendo que podemos hacer ahí como una parte, pero sin olvidar que estamos formando también pues, parte de algo que tiene un trasfondo un poco oscurillo y no pasa nada. Pues eso, que es que nos hemos pasado un poquito de tiempo, cariños. Entonces, bueno, pues un poquito, si quieres, en contestación y unas reflexiones así un poco finales en relación a la temática de hoy. Sí. Todo tuyo. O sea, yo quería hablar también de la intelectualización de este tipo de fenómenos, porque al final me parece que estamos realmente falseando la realidad. Porque si tu pretensión realmente para intentar adaptarte o para llegar a lo bajo es, no, desde yo, una persona que tiene un capital cultural más alto, tengo el privilegio de poder hacer una lectura más intelectual de estos hechos, voy a intentar transformarlos para poder meterme dentro. No, cariño, en plan, literalmente la realidad es la realidad, y si tú quieres falsearla, la estás falseando. Pero no hace, o sea, la cuestión aquí no es tratar de elevar lo bajo, es hacer que lo bajo pueda ser, en el sentido, pueda ser elevado, ¿sabes? No, o sea, no desde arriba llega a lo de abajo, sino que lo de abajo pueda llegar hasta lo de arriba. Entonces, a mí me parece que en vez de intentar hacer una reflexión y una observación y una intelectualización de lo que está siendo la realidad, está muy guay, hay que ser consciente,
evidentemente, porque un buen filósofo y un buen teórico es aquel que está en contacto, ¿no?, con la realidad, pero hasta un punto en el que, vale, estás en contacto con ella, pero hay que transformarla también, pasemos a transformarla, ¿no? Entonces vamos a intentar que justificar y decir que esto es una realidad, lo que yo he dicho es igualmente digna, pero ahora bien, no todo el mundo tiene el mismo acceso a leer esa obra o a escuchar esa obra de Wagner, a leer ese libro. Vamos a permitir y vamos a hacer que sea la clase más baja la que tenga las condiciones materiales como para poder disfrutar y hacer la misma lectura que hacemos nosotros, porque si no, está tratada la clase obrera como un mono de feria, como siempre se ha tratado, y no es así, es simplemente una realidad que existe, vamos a intentar cambiarla. Carlos. Veníamos hablando de esto, de que sí, o sea, pretender que un contenido que es rechazado, que es espectáculo, en plan de... Nadie hace esta teorización, por ejemplo, sobre MasterChef, en plan de... Y MasterChef yo creo que es más cercano a Sálvame que a una película de Godard, ¿no? En plan de... No es necesaria esta teorización, en plan de... Lo único que hace es mantener el estigma, porque además es algo temporal y es algo que simplemente se permiten desde pues ciertos círculos culturales, ¿no? En plan de... Es algo que es como muy endogámico. Entonces yo personalmente no me parece bien, no es algo que practico y que no me gusta verlo. ¿Borja? A ver, yo lo que no veo es como el porqué de tratar de intelectualizar algo como lo que es la cultura del espectáculo y del entretenimiento. Y yo desde aquí sí que me gustaría lanzar así como final un poco una reivindicación, ¿no?, sobre este tipo de programas de antes de serie B y ahora un poco más mainstream, que sabemos que tienen muchas limitaciones, que no son lo mejor que podemos ver, pero que de alguna manera nos regalan como un camino un poco hacia el divertimento, porque sí, o sea, creo que es muy importante también como poder enfrentarse a una cosa, todas estas sensaciones que te producen, ¿no? La vergüenza ajena, que no lo hemos tocado en el programa, pero que es algo que también ayuda y engancha mucho sobre estos programas. Entonces creo que hay un submundo ahí, que es un mundo totalmente sin ningún tipo de modal, ni de ideología, ni de nada, que está ahí un poco para entretener, que se ha perfeccionado muchísimo el modelo de programa y que, bueno, ahí está cada uno para engancharse y no le veo ningún ángulo por el que intelectualizar algo como lo llamado la telebasura. Natalia. Bueno, muchísimas cosas que decir, pero es que son tantos que, a ver, creo que yo reivindico el derecho a que tengamos consumos culturales distintos y que también... O sea, me parece como peligroso hablar de capital cultural alto o bajo, o que la clase obrera no tiene acceso a ese capital cultural. O sea, que esto nos puede dar para discutir un montón de horas. Sí que creo que es importante que haya una responsabilidad social y colectiva con respecto a lo que estamos viendo. Volvemos al tema de Rocío Carrasco. O sea, ahora no nos podemos hacer todos de ¡uy! ¡Qué sorpresa!, ¿no? A ver, no. O sea, creo que hay ciertas líneas rojas, que la televisión, sea televisión basura del espectáculo, de las noticias, o lo que sea, no puede seguir tratando, y que ahí también como espectadores tenemos una responsabilidad. Y además también, quiero decir que a mí me gusta consumir eso, pues distintos tipos de programas, o sea, que ojalá que sigan existiendo. Ole. Liz. Bueno, siendo como rápida, breve y precisa, al principio me habéis dicho, me habéis prohibido citar a Hegel, pero hay alguien en la mesa que ha citado la 11ª tesis de Feuerbach. Sí. Continuando, básicamente decir que se está hablando un montón de gente que teoriza con los realities, pero no sé muy bien de qué se habla, como si hubiera como un contubernio de filósofos con tacitas que están ahí tomando el té y teorizando sobre qué pensaría Hegel de las relaciones, ¿no? Creo que muchas veces cuando se teoriza no es eso tanto lo que pasa, como simplemente que detrás de programas en los que hay humanos comportándose en el momento presente, subyacen cosas ideológicas y subyacen maneras de relacionarnos que desde la sociología o la filosofía podemos analizar, igual que cuando hablamos de las relaciones hablábamos de capitalismo afectivo, tipo de relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual
cual yo creo que hay un peligro de una especie de demonización de la teoría donde la banearíamos, diríamos no, que no entre en ninguna parte, prohibamos la teoría, simplemente porque queremos consumir como creyendo que es un mundo en el que no hay ideología, o no hay nada corrupto, o no hay nada que se esconda detrás, o no es un espejo, que no nos va a decir nada interesante, cuando lo interesante de esto, de cualquier producto, da igual Masterchef, da igual que sea Sálvame, da igual que sea la 11ª novela de no sé quién, cualquier producto es que puede enseñarnos algo o ser un espejo para que sepamos algo sobre la realidad, ¿no? Con lo cual, pues no sé, yo digo que sí a la teoría y sí a la teorización de estas cosas, pero no porque sean intelectualmente estimulantes, ni porque tengan nada intelectual en sí mismas, sino porque incluso lo que no es intelectualmente estimulante puede decirte algo sobre la realidad de la que habitas y la sociedad en la que estás. Como dice el anuncio de Giorgio Armani, si a libertad, si a anestesa, si a la emozione. O sea, yo me he quedado con eso. Anxo. Yo creo que sí, que efectivamente ha habido un cambio de paradigma y ahora las personas que veíamos estos programas y escribíamos sobre ellos y reivindicábamos que se vieran con otros ojos, hemos conseguido que efectivamente se vieran con otros ojos. Y ahora que ya ha pasado eso, que los secretarios generales del Partido Socialista entran por teléfono con Jorge Javier, que la ministra de Igualdad también entra en Sálvame y que todas las instituciones de alguna manera han pasado a tomarse en serio Sálvame, precisamente nosotros, esas personas, igual tendríamos como que pararnos a pensar si antes estábamos reivindicando una cierta lectura contracultural de esto, en el momento en el que el mainstream aterriza aquí. Bueno, simplemente digo eso, pararnos a pensar un poco y a lo mejor echar el freno, porque muchas veces estás jugando con el diablo a las cartas. Ya. Y el diablo tiene las cartas marcadas. Y cuando Irene Montero entra en Sálvame o lo que sea, efectivamente puede tener un efecto estupendo de cara a sensibilizar a muchas personas que antes no estaban sensibilizadas sobre temas clave, pero también estás ayudando a que a lo mejor pues, un conglomerado mediático enorme como puede ser Mediaset se blanquee a sí mismo. Y blanquee el trabajo que ha hecho más cuestionable en temas de violencia de género en los últimos años. Yo no tengo opiniones cerradas sobre esto, pero bueno, creo que podríamos darle una vuelta. Guau, Anxo. Ahora, ¿cuál es vuestro próximo frente abierto? Irme en nave, porque yo creo que ya me voy, ¿no? O sea, que ya me sale. Muchísimas gracias a todos por haber participado en la tarde de hoy. De corazón, ha sido un placer y un gusto. El Hall of Fame de la TV comentada, ¿eh? Todos los presentes, cómo no. Síguenos en YouTube, en Twitter, en Twitch, en TikTok, en Spotify, en Instagram, en Spotify también, que nos puedes escuchar así de camino en el metro y con toda la sobadera. Incluso a lo mejor te podemos ayudar en algún examen tuyo que tengas, así, ¿eh? No. Adiós. Hasta luego. Grazie mille.